Saludos, buenas noches a todos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias a quienes están ahora en esta nuestra octava eh, sesión de hermenéutica. Estamos viendo hermenéutica bíblica. Hemos iniciado desde lo que es la hermenéutica general. Posteriormente tuvimos la oportunidad de establecer algunas de las principales características de estos ejercicios hermenéuticos utilizados por grandes personajes, no solamente de la hermenéutica bíblica, sino en general, grandes filósofos, grandes historiadores, pensadores que han utilizado la hermenéutica como una de sus herramientas fundamentales. Hoy quiero compartir un módulo que realmente es uno de los más valiosos que podemos tener en el ejercicio práctico de la comprensión de lo que es la hermenéutica aplicada, no solamente para el estudio de la Biblia, sino en general para el estudio o más bien para la práctica diaria en situaciones digamos, de convivencia particular, pero también de convivencia social de grupos. Em, Hablaremos hoy un poco acerca de las técnicas de manipulación social que surgen a partir del ejercicio de la hermenéutica o de cómo se utiliza la hermenéutica para hacer manipulación social. Insisto, no solamente a grandes conglomerados, sino también dentro de pequeños grupos, incluso en relaciones personales. Para hacer un poco más práctico este ejercicio, he querido vincular algunos temas adicionales que son el estudio del origen del Liber Pontificalis. Eh, Hablaremos acerca de otro de los llamados padres de la Iglesia, Clemente de Roma, en uno de los cuales ya estuvimos conversando en la ocasión anterior, y vimos la forma en la que se relacionaban, la forma en que interactuaban, muchas veces de una forma muy indeseable, la la forma en la que vivían o enseñaban o practicaban el cristianismo, los llamados ah, por algunos historiadores padres de la iglesia. Encuentra unas grandes fallas, no solamente a nivel personal, sino también a nivel eh, teológico, a nivel de lo que uno pudiera esperar del comportamiento de un cristiano. Entonces, he combinado varios elementos acá que espero que sean de tu total comprensión. En cualquier momento que deseen hacer una intervención con gusto, lo pueden hacer simplemente levantando la mano en su pantalla. Y uno de los puntos que son importantes para comenzar con nuestro octavo módulo, tiene que ver con el hecho de que hoy en día estamos más sujetos a la inmediatez de la información. La información nos llega muy rápido a través de las redes sociales, a través de cualquiera de los medios que tienen en pantalla y se han convertido en plataformas argumentativas. A partir de esta semana, el día jueves, ustedes también comenzarán a trabajar con el siguiente módulo, que es el módulo de tecnologías de información y comunicación, y a través del cual, pues, esperaremos que se logre un avance importante en la difusión del conocimiento que ustedes ya tienen. Pero quiero decirles que no siempre la gente tiene buenas intenciones en cuanto al uso de los recursos tecnológicos o de los medios que tienen disponibles en su época. Pues actualmente hoy en día tenemos muchos medios que ustedes conocen, pero seguramente en unos pocos años varios de ellos habrán desaparecido o cambiado y su nivel de influencia seguirá seguramente siendo notable en las diferentes culturas. Pero cuando hablamos del uso de tecnologías, también hablamos de esas tecnologías que ahora no nos parecen tan modernas, como por ejemplo la imprenta, pero que en su momento fueron lo más moderno que existía y el uso de la imprenta que tuvo un impacto relevante para que nosotros estemos hoy en día aquí hablando no solamente por este medio de comunicación, sino de estos temas en los que estamos conversando. La imprenta definitivamente fue el gran propulsor de la reforma y el gran propulsor
o la gran propulsora de la Biblia en los diferentes idiomas. Quiero ser un poco más práctico con estos ejercicios, así que vamos a hablar inicialmente de lo que conoceremos como las técnicas de manipulación eisegética. Y sabemos que hay hermenéutica y sabemos que la hermenéutica tiene dos resultados. Tiene una exégesis, es decir, encontrar el verdadero sentido que el autor quiso transmitir a través del documento, a través del escrito, del mensaje que nos llega. Y otro resultado, que es un resultado negativo, que es la eisegesis, que muchas veces ustedes han escuchado, es una interpretación equivocada, errónea del mensaje que quiso transmitir el autor, es decir, distorsionar el mensaje del autor o cambiarlo completamente para que se ajuste a mi propio pensamiento, a mis propios intereses o a los intereses de mi agrupación, de mi organización. Entonces, en la eisegesis no hay una equivocación que sea involuntaria. Una de las características de la eisegesis es que hay una distorsión deliberada del mensaje. Y ese mensaje puede ser no solamente un texto, pueden ser, por ejemplo, datos, bases de información, que en algún momento pueden convertirse en un mensaje. Es decir, todo lo que sea objeto de ser convertido en un mensaje es susceptible de ser manipulado mediante las técnicas de eisegesis, es decir, hacer que el texto diga lo que no dice, sino lo que yo quiero que diga. Esta técnica básicamente, bueno, porque realmente no es una sola, es un paquete, un grupo de técnicas de manipulación que intentan proteger los intereses personales propios, los intereses de cada uno de los realmente interesados en hacer la manipulación del mensaje. La principal característica de la eisegesis es que necesita verse como si fuera exégesis. Si no, no tendría sentido. Es decir, si vamos a dar un mensaje del cual es un mensaje del cual es fácil interpretarse como un mensaje equivocado, manipulado, que tiene unos argumentos que son incongruentes o que realmente transmiten engaño o sesgo, pues no tendría sentido. Nadie quisiera hacer una eisegesis que no fuera tenida en cuenta porque es tan evidente que es falso lo que dice, que pues a nadie le interese. Entonces, la eisegesis tiene como característica fundamental ser creíble para que sea aceptada. Estamos distorsionando la información a través de una eisegesis, la estamos distorsionando de forma que pueda llegar a entrar en la mente de las personas o del colectivo y disfrazarse como si realmente fuera una verdad. No tendría sentido de otra manera, pues el engaño tiene que sustentarse en que debe parecerse a la verdad. Entre más parecido sea a la verdad, pues más fácil va a ser poder engañar a otros. Acá no estamos dando técnicas de engaño, ni quiero que ustedes aprendan las técnicas de cómo engañar a personas o a colectivos. Acá lo que estamos intentando es que ustedes sean capaces de identificar cuando tienen un argumento eisegético que tiene como objetivo el engaño del intérprete del mensaje. Y uno de esos primeros elementos que encontramos allí, una de esas primeras técnicas, son las técnicas de justificación teológica, hay varias de ellas. Una de las primeras técnicas de justificación teológica es la eisegesis sesgada. Esta es una técnica que se llama así, la técnica de la eisegesis sesgada, que busca legitimar comportamientos, doctrinas,
que a todas luces son antibíblicas y que por supuesto muchas de ellas son inmorales. Falta ver la cantidad de argumentos que muchos esgrimen, por ejemplo, para cosas que parecen hoy que fueran absolutamente legales o que son legales en la mayoría de nuestros marcos jurídicos, pero que por ser legales no significa que sean honestas o correctas. Por ejemplo, la persecución de los judíos era legal. Había un sistema legales que los sustentaban. Era absolutamente legal matar judíos. O la esclavitud, por ejemplo. La esclavitud era legal. Y quienes estaban en contra de la esclavitud estaban por fuera de la ley. El aborto, por ejemplo. El aborto en muchos países es legal. Y quienes estamos en contra del aborto estamos por fuera de la ley y podemos ser sometidos a los diferentes mecanismos de justicia que puedan esgrimirse en cada país. El homosexualismo es legal. Cada quien definirá si es inmoral o antibíblico. Realmente a mí no me interesa con el homosexualismo, cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida, simplemente que no se metan con nuestros niños ni con nuestras familias, es decir, que no impongan agendas en nuestra propia concepción de lo que es moral y de lo que queremos que sea la formación de nuestros hijos. Pero es legal, es decir, no siempre lo que es legal es correcto, y eso lo demuestra la historia en múltiples ocasiones. Porque algunas personas se basan en el aborto diciendo que es legal y que por eso no debería ser cuestionable. Pero volvemos a ejemplos como la esclavitud, como la persecución a los judíos, como la Inquisición, que eran legales en su momento. Entonces terminamos haciendo una distorsión de enseñanzas, en este caso, porque estamos hablando de hermenéutica bíblica, de enseñanzas bíblicas, o si se quiere religiosas para ampliar más el marco, y justifican a través de una eisegesis sesgada eventos que son inmorales o discriminatorios. Y por supuesto que hay discriminación. Entonces la gente dice, no, pero es que no debería existir la discriminación. Y sin embargo discriminan a las personas que no estamos de acuerdo con las prácticas eh, del aborto o prácticas de algunos grupos eh, homosexuales que tienen ciertas formas de expresarse en público que no a nosotros nos parecen inmorales. Pero hay grupos, como ustedes han visto, dentro de los módulos anteriores, dentro de las semanas anteriores de trabajo, que han hecho un ejercicio de aparentemente leer la Biblia, leer la Escritura y llegar a la conclusión de que la Escritura defiende sus posiciones que son inmorales abiertamente. Entonces hay grupos que defienden y encuentran en la manipulación exegética sesgada religiosa la forma de defender su homosexualismo desde el punto de vista de la Biblia, o justifican la violencia, o ritos religiosos, como por ejemplo los cultos a los muertos, la idolatría. Y para que sea una eisegesis bien hecha, pues tienen que argumentar usando pasajes bíblicos que regularmente son tenidos fuera de contexto, porque ningún pasaje bíblico mantenido en su contexto está de acuerdo con las prácticas inmorales que algunos pretenden legalizar o que pretenden que sean viables para toda la sociedad. O se justifican, por supuesto, en los libros apócrifos. Los libros apócrifos, los libros que no son aceptados por el canon cristiano, pues son apócrifos porque se consideran falsos y son falsos porque están en contra del resto de la escritura. Si estuvieran en favor de la escritura no serían apócrifos, serían canónicos. Entonces, ¿cómo hacen para justificar, por ejemplo, la venta de indulgencias, el culto a los muertos?
o cualquier otra locura que las religiones pretenden crear en nombre del cristianismo y supuestamente basados en la Biblia. Si la Biblia no contempla esos argumentos, pues tienen que inventarse unos libros, y esto ocurre principalmente durante la Edad Media. Escriben una cantidad de libros y se los insertan a la Biblia y ahora nos acusan de que es que nosotros estamos mutilando la Biblia. Y lo que han hecho es corruptamente escribir cosas intentando suplantar a personajes bíblicos diciendo que son eh, dándoles autoría en apóstoles o en personajes ilustres de la escritura del Antiguo o del Nuevo Testamento, y les ponen el nombre de cualquiera de ellos y quieren vendernos la idea de que es un libro que es bíblicamente aceptado y que es que los cristianos no queremos aceptar o estamos mutilando la Biblia, cuando realmente lo que hicieron fue inventar una serie de argumentos que a todas luces están en contra del canon bíblico y que además es en ellos que pueden justificar todas sus inmoralidades, porque no hay otra forma de hacerlo, les toca acudir a fuentes externas. Existe otra técnica de justificación teológica, que es la técnica de manipulación para respaldar agendas políticas. Y en este caso, nuevamente volvemos al concepto de citar pasajes bíblicos fuera de su contexto o utilizar documentos externos. Pero existen movimientos políticos que existen hoy en día en la mayoría de los países que quieren reinterpretar los textos sagrados para justificar sus intereses políticos. Los grupos reales de poder, lo que se diría, lo que se conoce en derecho constitucional como los grupos reales de poder, que son los que realmente ejercen el poder, así no estén reconocidos dentro de las constituciones. Una constitución escrita, se preguntaban algunos filósofos, ¿la constitución escrita realmente es la expresión de los grupos reales de poder? Porque existen unos grupos que realmente ejercen el poder en los estados y en las naciones, que terminan siendo quienes verdaderamente detentan ese poder real y son capaces de modificar las agendas nacionales. Entonces, no falta el político que dice que su ideología es en favor de los pobres, es en favor de los más vulnerables, y que es una ideología que es un mandato divino. Entonces, fíjense que hay una eisegesis sesgada que legitima comportamientos inmorales, y otra técnica que está desarrollada específicamente para las agendas políticas. Son muy parecidas las dos. Lo que pasa es que la primera, la eisegesis sesgada religiosa, está orientada básicamente a temas morales, temas que son fácilmente debatibles a la luz de las escrituras, pero que no necesariamente hacen parte de una agenda ni de un grupo político. Dentro de estas técnicas que encontramos, técnicas eisegéticas, también hay una derivación que son las técnicas de encubrimiento histórico. Y hay una muy especial que se llama así, revisión histórica. Es un nombre muy eisegético en sí mismo, porque cuando uno habla de revisión histórica parece que estuvieran intentando llegar a la verdad. Pero la técnica de encubrimiento histórico, llamada revisión histórica, lo que busca justamente es negar la historia como ocurrió. Por ejemplo, quienes niegan el Holocausto. Entonces reinterpretan esa historia, y hay gente que dice el Holocausto no existió. Realmente no existió, eso es mentira, no existió ningún Holocausto. Sí existió una guerra, y en la guerra muere gente, y muere gente de forma colateral, y los judíos hicieron parte de esas personas que murieron de forma colateral en la guerra y no realmente hacen parte de ningún holocausto, porque el holocausto realmente no existió, y así hay gente que lo niega. A ese proceso o a esa técnica se le llama la técnica de revisión histórica.
Y ocurre no solamente, doy el ejemplo del holocausto, porque todos tenemos alguna idea de él, un conocimiento de él, pero ustedes en sus países seguramente tienen también muchos ejemplos de cómo, por ejemplo, en España, todavía la cultura popular española, el español promedio, argumenta en la calle que gracias a ellos nosotros no seguimos siendo indios y que gracias a ellos tenemos una aproximación cultural. Es decir, nos robaron, nos asaltaron, se robaron todo lo que pudieron de nuestro continente y además les salimos a deber, toca darles gracias. Y eso cala en la cultura popular española. Hace parte de la revisión histórica. Y la gente se molesta. Cuando se les dice, ustedes vinieron a asaltar este continente, se molestan. Antes, insisto, les salimos a deber. Tenemos que dar las gracias porque vinieron a robarnos. Pero y en sus países también pasa lo mismo. Cuando ustedes han visto que se ha modificado la historia, y la historia comienza a modificarse a partir de los textos que utilizan los niños y los jóvenes en los colegios. Ahí comienza a modificarse la historia, a reescribirse la historia. Cómo los gobiernos influyen en las editoriales académicas, a esas las que escriben los libros para los niños, para que hablen bien de un presidente, mal de otro presidente, bien de un gobierno o de una forma de gobierno y mal de otras formas de gobierno, líderes políticos, líderes filosóficos, religiosos, etc. Eso es lo que le llamamos la revisión histórica. Y está también esa técnica de encubrimiento histórico que se llama la minimización del evento histórico. Entonces, existen eventos que son muy graves en la historia de la sociedad. En Colombia tenemos muchísimos ejemplos de niños que fueron secuestrados, que fueron violados por líderes de guerrillas de extrema izquierda, por líderes y por gente que hacía parte de grupos paramilitares, pero que hoy en día esos personajes que han sido acusados de violación de niños, de secuestro de niños, están sentados en el Congreso ganándose altísimas sumas de dinero que les paga el Estado y han minimizado los eventos históricos, diciendo que sí ocurrieron, que fueron uno o dos casos aislados y que ellos tomaban las medidas al interior de sus organizaciones para que eso no se presentara, lo cual es evidentemente falso. El tema de abuso de derechos humanos o eventos históricos que a algunos grupos de poder no le convienen. El genocidio, muertes, masacres y todo lo que ustedes saben que puede haber ocurrido en su país y que para algunos grupos no parece ser de tanta importancia y los minimizan. Y eso se llama así, minimización del evento histórico. Eso no fue nada, no fue mayor cosa, además están exagerando el evento. O la revisión histórica, que ya decimos es más sistemática, es muy masiva y tiene el objetivo de negar cosas tan grandes como el Holocausto, por ejemplo. Esas son técnicas de encubrimiento histórico que son utilizadas a través de, y cuando las llevemos más adelante al análisis de la escritura, vamos a ver que pues son técnicas eisegéticas de encubrimiento también. Existe algo en técnicas de encubrimiento que se llama la falsa equivalencia. Entonces, alguien hizo algo, y lo voy a poner ahí en el ejemplo de su casa o de su lugar de trabajo. Alguien hizo algo que es realmente grave dentro de la dinámica familiar o dentro de la dinámica de laboral. Hizo algo que es muy grave, que realmente entendido no solo como sociedad, sino como familia, es muy grave. Pero la persona acusada devuelve, en cambio de aceptar la culpa y de aceptar lo que ocurrió y de asumir las consecuencias, simplemente dice, usted también hizo lo mismo. Y de pronto recuerda una falla que tuvo el otro, pero la falla realmente ni está cerca de ser parecida a la gran falla que sí tuvo aquel que utiliza la técnica de falsa equivalencia.
simplemente acusa al otro, así haya sido algo minúsculo, y trata de equipararlo y de decir estos dos casos son iguales. Yo hice esto, pero usted acuérdese que usted también hizo lo otro. Y aunque los dos casos no son equivalentes, pues por eso se llama falsa equivalencia, presenta esos dos elementos o dos conceptos como si realmente fueran iguales o por lo menos equivalentes. Un ejemplo de eso es muy claro y que rápidamente argumentan en el catolicismo romano es el que tiene que ver con la Inquisición, con la espantosa Inquisición, una máquina asesina que se trasladó de Europa, paseó por Europa, por todos los países, prácticamente por todos los países europeos y se trasladó aquí a América, siendo realmente una de las instituciones más espantosas que han existido en la historia de la humanidad. Entonces, cuando a algún católico le hablan acerca de la Inquisición, a ellos ya los han entrenado, les han enseñado que existieron unos eventos en Europa a los que ellos llaman la Inquisición evangélica o la Inquisición cristiana o la Inquisición calvinista y tratan de equipararlos y tratan de decir que lo que hicieron los evangélicos fue lo mismo que hicieron los católicos y hasta peor. Pero ese es un argumento que los cristianos ni siquiera saben rebatir porque no saben que existió un evento, o existieron eventos a nivel principalmente de Suiza y de Escocia. Una vez es instaurado el, el, el movimiento de la reforma en los principales países europeos y una vez aparecen las enseñanzas de Calvino, de Zwinglio, en algunas ciudades se instauraron gobiernos propios. No fue en toda Europa. En algunos lugares de Suiza, en algunos lugares de Escocia, se instauraron gobiernos cristianos reformados, gobiernos que estaban totalmente apartados del catolicismo, que no reconocían al Papa en lo religioso ni a ninguna autoridad política impuesta por el Papa en lo civil, e instauraron sus propias formas de gobierno. Ustedes imagínense que un día nos reunimos los cristianos que estamos en América del Sur y decimos ir a encontrarnos en X lugar y formar allí nuestra propia población, nuestro pueblo, nuestra ciudad. Y reclamamos independencia. Y decimos, no pertenecemos a Colombia ni a ningún país latinoamericano, nosotros somos independientes y vamos a, porque creemos en algo que ustedes no creen, porque tenemos unas doctrinas específicas y vamos a tener nuestro propio sistema religioso y nuestro propio sistema de gobierno. Y esto fue lo que ocurrió principalmente en Suiza y Escocia. En algunas ciudades se instauraron formas políticas de gobierno en las que los dirigentes hacían parte de los líderes de la reforma. Tenían una característica y era que debían ser cristianos, cristianos de la reforma. Y estos lugares, en estos pueblos, en estas ciudades, también se establecieron tribunales de justicia. Porque si nosotros vamos a crear un Estado y vamos a crear una nueva nación, como ocurre en todas partes del mundo, cualquier país tiene tribunal de justicia. ¿O cuál es el país que no tiene un tribunal de justicia? En sus países existe la rama judicial. Y en sus países la rama judicial ha diseñado un sistema penal, un sistema civil, y se basan en las ideas que ustedes como país han tenido para construir sus propios tribunales de justicia. Y en estas ciudades, en Suiza y Escocia, se establecieron tribunales de justicia también, porque también habían personas que cometían delitos en esas ciudades. Y varias de esas personas fueron judicializadas en estos lugares de la reforma y fueron ejecutadas también, fueron condenados a muerte. Y esto ha servido
para que gente del catolicismo y quienes critican la reforma y quienes critican el cristianismo digan que existe una equivalencia entre una de las instituciones más espantosas que ha existido en la historia de la humanidad, como es la Inquisición, y los tribunales de justicia que existían en las ciudades calvinistas. Nada más alejado de la realidad. Nada más absurdo. De hecho, en algunos países del mundo, todavía incluso Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos es válida y legal la pena de muerte para casos atroces. Es un ejemplo claro de la falsa equivalencia, de cómo intentan presentar las masacres que cometió el catolicismo en nombre de su religión, hablando de la existencia de una supuesta inquisición evangélica o cristiana o calvinista. Y realmente las distancias son extremadamente diametrales, son muy opuestas. Pero también existen las técnicas de encubrimiento de motivaciones. Una de ellas le llamamos la información sesgada. Información sesgada es que no es información completa, que está encubriendo las motivaciones reales del individuo, de los grupos de poder, de las instituciones, encubren las motivaciones reales. Por eso le llamamos a la información sesgada una técnica de encubrimiento de motivaciones. ¿Cuál es el motivo real por el cual hacemos algo? ¿Qué es lo que realmente mueve a las religiones? Mueve a líderes religiosos, mueve a grupos políticos, mueve a grupos económicos. ¿Qué es lo que realmente mueve? ¿Cuáles son sus intereses reales? ¿Y cómo se disfrazan esos intereses reales para hacer pretender que lo que estamos haciendo se hace en nombre de Dios y está justificado por las Escrituras? Eso trabajando un poco en la hermenéutica bíblica, pero fíjense que estos primeros ejemplos los estamos, para facilitar la comprensión, estamos utilizando ejemplos de aplicación social. Y la manipulación emocional, que esto ocurre aún en la casa, aún entre los amigos. Manipulación emocional como la lástima, victimizarse, producir desespero, la pobreza, la indignación. Y entonces sale el líder político hablando de la indignación. Estamos indignados porque se murieron unos niños de hambre en X lugar, pero no están indignados por todo lo que se roban cada día en sus países. Es una indignación selectiva. Y a través de esa indignación entonces generan nuevos programas sociales que nunca van a llegar a los lugares a los que se supone que van a ser destinados y los utilizan además para terminar de robar lo que no pudieron robarse antes. Manipulación emocional, que no es solamente de persona a persona o de pequeños grupos, sino de masas. De hecho, la mayoría de campañas políticas se hacen utilizando la manipulación emocional y la información sesgada porque necesitan encubrir sus motivaciones reales. Estos días escuchaba a un candidato a la alcaldía de Bogotá, le hacían una entrevista, y hablando de otro personaje de importancia nacional, decía, es que el problema es que él no sabía nada de corrupción, no tenía entrenamiento en corrupción. Es increíble escuchar a alguien diciendo eso. O sea, el problema no es que fuera corrupto, sino que no tenía experiencia en cómo ser un buen corrupto. Más recientemente, pero no significa que, es decir, más recientemente reconocido, pero no que exista desde ahora, está el gaslighting o abuso emocional, que son técnicas mediante las cuales una persona intenta hacer que su víctima dude de sus propias capacidades o de su propio criterio. Expresiones como yo nunca dije, usted interpretó, la culpa es suya, eso lo dijo usted, yo no he dicho eso, fueron sus palabras, etcétera. El objetivo básicamente es que una situación compleja que se está descubriendo
pues termina siendo manipulada por el agresor para devolver el concepto, devolver el abuso hacia la persona que sufre el abuso. Entonces la persona que sufre el abuso emocional además termina siendo culpable del abuso emocional porque es que usted sabía, yo le dije, yo le advertí y demás. Todo lo que ustedes quieran en cuanto a las frases que tienen allí en su fondo de pantalla y que hacen parte de esa técnica de abuso emocional o de manipulación, que puede ser utilizada también por personas, pequeños grupos o grandes grupos. Pero en grandes grupos ya aplicamos otras técnicas que son masivas, como por ejemplo las técnicas de control social que intentan hacer modificación de la opinión pública. Y eso ocurre mucho y es fácil de identificar en la propaganda de guerra. En la persecución de los católicos a los judíos, hicieron películas que hacían ver a los judíos como personas, además de que físicamente muy feas, las hacían ver como monstruos y además en las películas contaban que devoraban, comían a los niños, eran caníbales y los niños que se perdían era porque los judíos los secuestraban, los mataban y se los comían. Y mediante este tipo de técnicas, el partido nazi en Alemania logra que la gente, pueblo en general, tenga un odio intenso en contra de los judíos. Entonces, en las técnicas, en la propaganda de guerra, se utilizan imágenes como esta que ven allí. Pero pueden ustedes buscar cualquier tipo de propaganda de guerra y encontrarán que siempre se apela al orgullo nacional, al amor propio, a la defensa del grupo, al idioma, a la historia, a los grandes próceres, a quienes tenemos que, a nuestras familias, a las que tenemos que salvar, proteger del enemigo común. La propaganda se intenta y logra además controlar la percepción pública y también encubrir situaciones que son muy complejas, es decir, justificándolas. Si estamos en guerra, justificar acciones de guerra, masacres, homicidios, extorsiones, y hacer que la gente incluso llegue a simpatizar con eso. También existe la censura de información crítica. Entonces, cuando ya el régimen se ha consolidado, limita la capacidad de las personas para obtener informaciones. Por eso ustedes encontrarán que en algunos países limitan el uso de la Internet. No tienen acceso a ciertas redes sociales, evitan el uso del Facebook, del Twitter, de las diferentes redes, limitan el uso del WhatsApp. En algunos países el objetivo es que las personas no accedan a la información y no sepan qué está ocurriendo. Y por supuesto los medios de comunicación son medios que son avalados por el grupo de poder y los demás medios de comunicación que pueden llegar a mostrar una verdad incómoda para los gobiernos, pues son el grupo de poder abre sus propios canales de televisión, sus propios noticieros, otros informativos, para que no escuche otros canales de televisión, sino los que son, es decir, los que son avalados por el Estado, censurando información crítica y modificando el concepto de la opinión pública. Hay una falacia que se utiliza en este escenario, que es la falacia del tú woke, que básicamente traduce en tú también. Es que, ¿por qué terminan juzgando al hijo del presidente? Si es que los hijos de los demás también eran ladrones y corruptos. O sea, como los demás también robaban, como los demás también se enriquecieron, entonces eso justifica a que los hijos del actual hagan lo mismo. O cuando nos dicen, ¿usted por qué me critica? Porque
no está de acuerdo con esta teoría económica, si usted anteriormente estuvo de acuerdo con la teoría económica, o sea, usted también estuvo de acuerdo, ahora ¿por qué cambia de opinión? La idea de esta falacia es justificarnos en el tú también lo hiciste, tu familia también lo hizo, tu país también lo hizo, tu historia también lo muestra, tus próceres también lo hicieron, tus gobiernos también lo han hecho, otros también lo han hecho, ¿por qué me van a criticar a mí? Y de esa manera no responden por la acusación. Es una acción evasiva. Ahora quiero contarles una historia. Ya vimos una parte teórica, ahora quiero contarles la historia del Liber Pontificalis. Y esa historia la vamos a comenzar ahora con el llamado Papa 52 de los católicos. Ellos hacen su historia, nombran sus papas, les ponen un número. Miren, al comienzo, muchísimo tiempo antes, de la media edad media, los papas no eran llamados papas. Ese título ni siquiera existía, que eran quienes verdaderamente gobernaban. El poder religioso era un apéndice simplemente del poder político. Pero vamos a ubicarnos acá, en este personaje, mmm, que es el Papa Hormisdas, el Papa 52 de los católicos. Entre otras cosas, les dejo la definición de qué significa Hormisdas, haciendo referencia a un dios del zoroastrismo. Este papa tuvo un hijo que se llamó Silverio. Silverio, a quien también el catolicismo reconoce como papa. Entonces, este Silverio era hijo de Hormisdas y lo impuso como papa, o en este caso, como obispo de Roma. Roma, por una cantidad de eventos históricos que quienes han estado en el curso de Reforma y en otros, entienden un poco la importancia, y quienes no lo tengan, les invito a que vean el curso de Reforma, está completo en Internet. Terminan descubriendo por qué Roma tiene tanta importancia geopolítica. Entonces, no existían papas realmente, pero existían obispos, obispos de Roma. En aquella época se les llamaba así, obispos de Roma. Lo que pasa es que hoy en día el catolicismo ha querido vender la idea de que todos ellos desde el comienzo fueron llamados papas. Eso es falso, es absurdo, eso no tiene sustento histórico. Pero este llamado Silverio, obispo de Roma, por ejemplo, fue nombrado obispo de esa ciudad por el rey Teodato, que era el rey de los ostrogodos, y en aquella época eran quienes dominaban en lo militar. Entonces, básicamente para ser obispo o más adelante para ser papa se necesitaba tener muy buenas relaciones con el rey que mandaba, con el propio de Europa. Y él era el que definía quién iba a ostentar el poder religioso. Es ese cuento de que los papas tuvieron sucesión apostólica. Eso es de lo más absurdo que puede existir en la historia, pero hay gente que lo cree. Solo para contarles un poquito acerca de la dinámica, de cómo funcionaban las relaciones entre los papas y la política. Tienen ahí a la derecha de su pantalla a Justiniano I, que era el emperador bizantino, y junto a él está Teodora, que hoy le llaman Santa Teodora, una mujer que fue absolutamente sanguinaria, pero pues que le rinden culto y le piden milagros. Teodora, esposa de Justiniano I. Hay un historiador que se llama Belisario. Belisario dice, excitante de vulgaridad y lujuria insaciable, hablándose de Teodora, la santa, que es eh, en este momento respetada y a quienes le piden milagros los de la iglesia ortodoxa y los de la iglesia católica romana. Esta mujer
se encargó de asesinar a Silverio, el obispo de Roma, hijo de Hormisdas, el obispo de Roma también. O en términos de los católicos, del Papa Hormisdas o del Papa Silverio, esta mujer se encargó de matarles al Papa Silverio, porque eran los reyes quienes de verdad ejercían el poder político y quienes imponían, y quienes debían detentar el poder religioso. Pero regresémonos un poco hasta Hormisdas. Hormisdas fue nombrado por un rey que se llamaba Teodorico. El rey Teodorico era el rey de los visigodos, no de los ostrogodos. Es decir, que en época de Hormisdas, quienes gobernaban eran los visigodos, y en época de Silverio, quienes gobernaban eran los ostrogodos, y fíjense cómo cada uno pone a quien le conviene en el trono de Roma. Pero es aquí, porque nos interesa este punto específico de la historia, y es porque hay muchas pistas de que es aquí, en el gobierno religioso del obispo de Roma, Hormisdas, es decir, de quienes los católicos reconocen como Papa 52, que se comienza a escribir un documento que se llama el Liber Pontificalis. Liber Pontificalis, el libro de los pontífices, eso traduce, el Liber Pontificalis. El Liber Pontificalis no es más que un recuento histórico, y lo hemos mencionado muchas veces en la historia y tendremos que seguirlo mencionando porque es uno de los mayores fraudes que hay a nivel de documentación histórica. Pero comenzó a redactarse este libro. ¿Por qué? Porque es que necesitamos darnos autoridad. Necesitamos generar autoridad histórica, autoridad porque nosotros queremos autogobernarnos, no queremos que sea un rey el que nos nombre o nos gobierne, nos, nos juzgue, nos deponga, sino que el catolicismo en sí mismo quería tener su propio sistema de gobierno, como lo tienen hoy en día finalmente. Querían que los obispos y el obispo de Roma fuera elegido por ellos mismos y no por terceros, en este caso por un poder político. Y se comienza a redactar el Liber Pontificalis. Ahora, el que tienen en pantalla corresponde a la versión que está en el link que les acabo de dejar en la parte inferior. Está digitalizado para que tengan la oportunidad de revisar. Pero Liber Pontificalis no hay uno solo, hay muchas versiones. Y en la medida en la que iba avanzando el tiempo, ellos se daban cuenta que habían algunas cosas que habían escrito en la versión anterior que no eran lógicas, que no eran sustentables por la historia, caían en lo absurdo y comienzan a modificarlas. Por eso encontrarán ustedes diferencias notables entre una y otra versión de los diferentes Liber Pontificalis. Van a encontrar versiones incluso que son contradictorias. Pero igual van a seguir ellos argumentando que hace parte de la historia, que el papado llega hasta los pies del apóstol Pedro y que desde ahí en adelante se desprende. ¿De dónde surge esa idea? ¿De dónde surge esa aberración histórica? Y es justamente desde acá, desde este personaje que acabo de mencionarles, desde Orcidas, quien definitivamente encuentra la necesidad de crear una línea histórica que pusiera a su organización religiosa que había surgido, ahí sí, de los pies y del trono constantínico. Y la idea es desprender esa línea histórica que los vincula directamente con el paganismo y ponerse allá, junto a Cristo, como herederos de Cristo. Y una de las principales herramientas que utilizan para semejante arbitrariedad es este Liber Pontificalis. Pero el Liber Pontificalis no fue el primer documento que se escribió al respecto.
ya teníamos otro documento anterior que sirvió de base para el Liber Pontificalis. Ese documento se llama el Catalogus Liberianum. El catálogo liberiano hace una lista de 36 nombres que alguien escribió y no tenemos claro inicialmente quién escribió ese, todavía está en estudio. No tenemos claro quién escribió ese Catalogus Liberianus, que además forma parte de un documento más grande. El documento grande se llama el Cronógrafo del 354. Este sí sabemos que fue escrito por Furio Dionisio Filócalo, el Cronógrafo de 354. Lo que no tenemos claro es si Filócalo escribe el Catalogus Liberianus o como parece ser, debido a al tipo de redacción y a las pruebas paleográficas que existen del documento, parece ser que lo trae de otro lado, lo rescata de algún lado y lo inserta en su cronógrafo. Cronógrafo simplemente es como si estuviéramos hablando de un libro de historia, como si fueran libro de historia del 354, algo así. Pues este libro recoge el Catalogus Liberiano y a su vez el Liber Pontificalis recoge parte del cronógrafo y parte del Catalogus Liberiano, es decir, inserta toda esa información en su texto principal. Luego, el Liber Pontificalis ha sido modificado, insisto, muchas veces. Ha sido ampliado, le han añadido imágenes, unas imágenes absurdísimas, porque además, utilizando los medios de ilustración medievales, intentan representar así a los apóstoles, e intentan representar de la misma manera incluso a Cristo, a la Virgen María, intentan representarla con imágenes de tipo medieval. Pues esas imágenes evidentemente no existen. No tenemos una imagen de Cristo, no tenemos una imagen de los apóstoles y no tenemos imágenes de muchísimas de las personas a las cuales el catolicismo reclama como propios. Y ahora quiero hablarles de Clemente, llamado también Clemente de Roma. Pero ubiquemos a Clemente. Un personaje, hay un personaje Clemente que realmente existió y que es nombrado en la Biblia. No tenemos absoluta certeza que sea el mismo Clemente al que hace referencia el Liber Pontificalis. Sí tenemos existencia de un Clemente que muy probablemente interactuó con los apóstoles, por lo menos con el apóstol Pablo. Algunas historias dicen que pudo haber interactuado con el apóstol Pedro. Es decir, estamos hablando de una iglesia muy, muy temprana realmente. De este personaje se dice que estuvo vivo durante los reinados del emperador Galba y del emperador Vespasiano, incluso perseguido por ellos. En algunos documentos del catolicismo lo llaman cuarto papa, en otros lo llaman tercer papa, en la mayoría le llaman padre apostólico y muchas veces le llaman padre de la iglesia. En el Liber Pontificalis, en la mayoría de ellos aparece como cuarto papa, papa del catolicismo, de una religión que ni siquiera había nacido todavía. Pero ustedes están viendo, hemos hablado hoy de técnicas de manipulación social, grupal, política, religiosa. Entonces nos presenta el catolicismo esa imagen que tienen a la izquierda superior de su pantalla. Pero observen la imagen.
sea, ¿cómo es posible que un judío del año 95 en promedio tuviese la tonsura en su cabeza, o se vistiese de esa forma, tuviera esos ademanes con su mano, utilizara los símbolos con los que aparece allí? Es absurdo por demás. Pero ustedes le muestran esta imagen a alguno de sus seguidores, de los seguidores de esta religión, y le ponen velitas y le piden milagros y le ruegan la sanidad y cosas, porque pues imagínate, Clemente de Roma, padre de la iglesia, padre apostólico, cuando uno, por eso en la clase anterior, cuando hablamos de padres de la iglesia, uno tiene que tener mucho cuidado, porque hay muchos argumentos que se utilizan hoy en día por parte de predicadores y por parte de muchos maestros, acudiendo a la falacia de la persona o acudiendo a la falacia de la antigüedad. Es que lo dijeron los padres de la iglesia. Y por eso tiene que ser cierto. Pero si esa gente ni siquiera entre ellos mismos se ponían de acuerdo, con decir que ni siquiera se ponían de acuerdo en algunas ocasiones los mismos apóstoles. Algunos querían judaizar a los gentiles recién convertidos y otros no. Y dice la escritura que tuvieron un problema serio, gravísimo por eso, entre los apóstoles. De este personaje Clemente es a quien se refiere allá en Filipenses, cuando dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí surge el nombre de Clemente. Es decir, el personaje realmente existió, hizo parte de la iglesia, de lo que llamaríamos la iglesia primitiva, no porque sea arcaica en su funcionamiento, sino en su nacimiento. Yo diría más bien que nos queda mejor hablar de la primera iglesia. Entonces este personaje sí existió realmente y hace referencia a la escritura. Y la gente en aquella época, teniendo problemas los apóstoles unos con otros, comienzan a preguntarse: ¿y a quién seguimos? Y eso ocurre hoy en día. ¿Y a quién seguimos? Este pastor parece tener ciertos problemas con sus enseñanzas. Este maestro parece que no es muy correcto en lo que dice. No sé si ese mensaje sea correcto. Ocurre hoy. Hoy ustedes seguramente habrán escuchado que alguien habla mal de algún pastor, de algún predicador, de algún maestro. Entonces la gente tenía esa inquietud. ¿A quién seguimos? ¿A las ideas de Pablo, a quienes están en las enseñanzas de Pablo, o a las enseñanzas, por ejemplo, de Pedro o de cualquier otro de los muchos que van surgiendo? Ya hablamos un momentito de eso, Manuel. Vamos a definir el libro de los padres apostólicos y hablaremos de ese Clemente y de las cartas clementinas. Entonces, la gente en aquella época comienza a preguntarse eso: ¿y a quién vamos a seguir? O sea, no está Jesús, no tenemos a Jesús, que era la palabra última, pero pues se atrevieron a desechar las enseñanzas de Jesús. Pues imagínense cómo no iban a intentar desechar las enseñanzas de los apóstoles, o cómo no intentarán desechar las enseñanzas de los predicadores de hoy en día, 2000 años después. Entonces la gente comienza a establecer criterios. ¿Cuál mensaje puede ser confiable? Y se establecen unos parámetros de jerarquía del mensaje. ¿Cómo creer que un mensaje sea el correcto? Entonces comienzan a analizar y dicen: bueno, miremos la calidad del mensaje. Si el mensaje es bueno, podemos compararlo con lo que dicen
las antiguas escrituras, porque recuerden ustedes que apenas estaba en formación el Nuevo Testamento, pero podían contrastarlo con el Antiguo Testamento, de qué tan buena calidad es ese mensaje y qué tan íntegro es, porque el mensaje puede ser muy bueno, pero a veces no es íntegro. Y además es coherente con lo que Cristo enseñaba, y además es coherente con lo que enseñaban en el Antiguo Testamento, en las escrituras judías. Entonces, digamos que fueron mecanismos mediante los cuales intentaron filtrarse la calidad de los mensajes que se recibían en las diferentes congregaciones que comenzaron a surgir a partir de las enseñanzas de los apóstoles. Y también comienzan a evaluar otra cosa y comienzan a decir, espérate, porque es que por sus frutos también pueden conocerse. Vamos a mirar cómo está ese testimonio personal. Porque el mensaje puede ser correcto, pero si no viene de una persona que tenga un testimonio adecuado, puede ser que el mensaje no sea tan bueno como realmente aparenta, porque ya en esta época había surgido el gnosticismo que se mantiene hasta nuestros días. Pero no solo el gnosticismo, sino diferentes interpretaciones y variantes del cristianismo, porque la gente se da cuenta en aquella época, así como se da cuenta hoy, que para muchos la religión es un buen negocio. Entonces, si es un buen negocio y produce dividendos, pues yo quiero que estén conmigo porque me produce ganancias a mí. Y hay gente que tiene la mente perversa y no le importa torcer las escrituras o hablar en nombre de las escrituras, sin pensar en una vida espiritual futura realmente, con tal de tener unos intereses económicos particulares durante un momento específico. Entonces, viene el gnosticismo y el gnosticismo está interactuando fuertemente en, en este momento histórico. Y predicadores que aparentan ser buenos o que incluso son buenos, pero que no tienen tanta formación, no tienen tanta instrucción y no saben bien qué mensajes deben enviar. Son mensajes muy básicos, todavía muy limitados. Hoy es muy fácil para nosotros, tenemos la escritura completa y podemos hacer una cantidad de tecnología de la cual ellos no disponían. Entonces la pregunta de cuál es el mensaje correcto. Por eso surge otra técnica eisegética, que es la reclamación del linaje. La reclamación del linaje. Creamos un documento o creamos un mensaje o decimos que venimos en nombre de alguien que es muy importante, de personajes ilustres. ¿Para qué? Para legitimarnos en autoridad o para legitimar en autoridad a un individuo o a un mensaje o a un grupo. No es lo mismo hoy decir que somos seguidores de un desconocido X, o como algunos eh, curiosa y orgullosamente se declaran o seguidores de Zwinglio, o luteranos, o católicos, o evangélicos, pero de la misma manera vemos nosotros hoy, por ejemplo, como ustedes ven una película, ¿no? En la película se nota que es bastante mala, que va a ser un fracaso total de taquilla. Entonces inventan de los mismos creadores de, qué sé yo, de Star Wars. La película es pésima, pero alguien le metió la frase por ahí de los mismos creadores de Star Wars, o de lo que sea, de los mismos ilustradores de Harry Potter. Espero que no me censuren el video por haber hecho esas dos comparaciones. Es que YouTube está molestando un poquito. Pero bueno, en fin, o cantante, ¿no? El mismo baterista de la agrupación de los Rolling Stones. Entonces la gente dice, no, este tiene que ser un supergrupo porque tienen al baterista de los Rolling Stones, o el mezclador de no sé quién, etcétera. Así, reclamación de linaje.
Entonces encuentran ustedes el Evangelio según San Judas. Pero pues ¿a cuál Judas están acudiendo? ¿A Judas el que se salvó o a Judas el que no, o el que traicionó a Jesús? Pero lo cierto es que es un personaje famoso, es un nombre que pega. O el Evangelio según Moisés. Sí, por favor, Moisés escribió un evangelio. Increíble, el evangelio sale en los medios de comunicación, ¿no? Acaban de descubrir el evangelio de Moisés. Ahora la iglesia tiembla. Y por favor, si ellos mismos inventan esas cosas. Objetivo, reclamación de linaje. Entonces, cuando hablamos de Clemente ocurre lo mismo. Hay algunas cosas que se le atribuyen probablemente a este Clemente que nos estamos refiriendo aquí en Filipenses 4, pero hay otros escritos que se le atribuyen al parecer al mismo Clemente, pero que al leerlos uno se da cuenta que no tienen nada que ver con un Clemente cristiano, con este personaje Clemente, a quien llaman padre de la iglesia también. El otro problema ahí váyanse ubicando porque hablamos de las limitaciones que Pablo le imponía a los corintios, que la gente habla del Pablo misógino y del Pablo perverso y del Pablo que no respetaba las libertades individuales porque es que le hablaba muy duro a las mujeres de Corinto o en general a los corintios, o a que les hablaba duro, porque Pablo aprendió a hablar con firmeza. Pues resulta que los corintios eran rebeldes de verdad, y eso no es porque lo diga solamente la escritura, es que está plasmado en la historia. Y allá en Corinto la gente se rebeló contra los pastores cristianos y les iba mal a los pastores cristianos. Y los pastores cristianos que querían estar en Corinto, tenían o que enseñar lo que enseñaban las escrituras y lo que han enseñado los apóstoles, o someterse a lo que la gente del pueblo quería que les enseñara. Dice la escritura, en el final de los tiempos la gente tendrá comezón de oír, pero es lo que ellos quieren oír, no el mensaje de la escritura. Estarán deseosos de que les digan lo que quieren escuchar. Entonces hay una carta escrita por un hombre llamado Clemente, que envía una carta a los corintios, diciéndoles que dejen de ser revoltosos, que respeten a la gente, que obedezcan a los líderes, que se sometan a las autoridades espirituales, que hagan caso. Y les comienza a hablar con un lenguaje que rememora las enseñanzas de los apóstoles y utiliza algunos ejemplos. Y dice, bueno, es que la disciplina en la iglesia tiene que ser como la disciplina militar. ¿Ustedes se imaginan que nos digan eso hoy en día? Yo creo que más de uno se sale de su congregación donde llegue a escuchar esas palabras. Es que la disciplina en la iglesia tiene que ser como la disciplina de la legión romana. O sea, ustedes se imaginan a un centurión romano dando una orden y todos los soldados discutiéndole la orden. No, es que no me parece, es que los derechos, es que nos gusta vestirnos así, es que, o sea, etcétera, ¿cierto? O sea, esto es lo que enseña Clemente, no lo estoy enseñando yo. Ya tienen suficiente de Clemente y de todo lo que les dicen los pastores en sus congregaciones cada semana. Entonces Clemente dice, la disciplina dentro de la iglesia tiene que ser comparada a la disciplina militar, ni más ni menos que de la legión romana. Pero Clemente entonces fue absorbido por el catolicismo a través de lo que llamamos el Liber Pontificalis. Y dice el catolicismo, tomando a Clemente, es el que se supone que aparece allí en el texto de Filipenses, y le llaman San Clemente Romano. Es un tipo que ni siquiera conoció Roma, o que no hacía parte, pues, digamos, del proceso
de lo que ellos hoy conocen como el catolicismo romano. Pero leamos lo que dicen de Clemente. Dicen, fue el tercer sucesor de San Pedro y obispo de Roma, tal como afirma San Ireneo. Nuevamente acudimos a una figura de autoridad, reclamación de linaje, porque como lo dijo San Ireneo en su libro Contra las herejías, y además lo dijo Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, quienes también le identifican, claro, Ireneo y Eusebio identifican a un Clemente, pero ni Ireneo ni Eusebio están diciendo que Clemente era católico, es que el catolicismo no existía en esa época, pero siguen diciendo, quienes también le identifican con el colaborador de San Pablo mencionado en el Nuevo Testamento, Filipenses 4. Se piensa que, esto es como un chisme, es que yo no lo vi, pero escuché, es que me dijeron, es que por ahí alguien dijo, pero es que se piensa que conoció personalmente a San Pedro y San Pablo. Eusebio fija, aquí ya se van con toda, ¿no? Eusebio fija su pontificado. O sea, Eusebio, un historiador, por supuesto. Quiero que nos digan en dónde Eusebio utiliza la palabra pontificado para referirse a algún cargo de liderazgo que haya ejercido Clemente dentro de la iglesia cristiana. Eusebio fija su pontificado entre los años 92 al 101. Hay algunas tradiciones poco dignas de crédito que afirman que murió como mártir, pero eso es en este pasaje, porque en otro pasaje también de los católicos están orgullosos de que murió como mártir. Y en otros pasajes también católicos dicen que no fue el tercero, sino el cuarto papa. Depende del desorden que queramos leer. Habíamos hablado del concepto de la revisión histórica. Ya hemos dicho, la revisión histórica mezcla verdades y mezcla mentiras para crear una nueva supuesta verdad, para distorsionar la información y construir ese nuevo texto, ese nuevo discurso, la nueva narrativa, una nueva versión de la historia con personajes que además también son modificados de acuerdo a los intereses del colectivo, eh, el cual sea su interés particular. La imagen que está a la derecha es tomada de Wikipedia. Wikipedia, ¿quiénes ven Wikipedia hoy? ¿Quiénes estudian con Wikipedia? Todos los muchachos, mucha gente, o sea, casi todo el mundo estudia con Wikipedia hoy. Y cuando en Wikipedia encuentran a este personaje, Clemente de Roma, allá abajo dice Papa de la Iglesia Católica. ¿Quién les va a poner en duda Wikipedia si parece que lo que dijera Wikipedia es palabra sagrada? Entonces, fíjense cómo se hace una modificación del discurso, se hace la revisión histórica, se hace la reconstrucción de los personajes y de los hechos. Hay un documento que se llama Primera Epístola de Clemente. La primera epístola de Clemente coincide históricamente con la fecha de existencia del Clemente de Filipenses, coincide, por lo menos por fecha, paleográficamente, y habla de la virtud cristiana y de ser pacientes, y escribe acerca de la división, de la envidia entre los nuevos creyentes, y utiliza algunos ejemplos. Habla de personas que sufrieron celos y envidia como Caín, José, Moisés, David, los apóstoles. Cuando uno lee la epístola de Clemente, que les voy a invitar a que la lean, eso no tarda demasiado, realmente parece que fue una composición hecha por un cristiano. Sí lo parece, o a mi juicio sí lo parece. Cuando yo la leo, siento que fue un documento escrito por un cristiano. No que tuviese alguna particularidad especial porque se cometen no algunos errores, sino algunos ejemplos que él utiliza
me parece que no deberían ser utilizados en esta época, no parecen ser tan bien comprendidos. Pero es una carta escrita a los corintios donde les dice que tienen que dejar las persecuciones, que tienen que dejar la envidia, los celos. Y habla de unas mujeres, aparecen en la carta de Clemente, Danaidas y Dirces, y las pone como ejemplo, y dice que estas mujeres fueron perseguidas allá en Corinto injustamente, pero que se mantuvieron en su fe. Y esta carta habla acerca del arrepentimiento y pone otros ejemplos con Noé, con Abraham, con Lot, que fueron obedientes a Dios y a su voluntad. Menciona la fe y la hospitalidad de Rahab. Hace un recorrido por el Antiguo Testamento, por el Antiguo Testamento nombra personajes del Nuevo Testamento, habla de de la armonía del universo, en donde todas las criaturas, dice Clemente, obedecen las órdenes de Dios sin perturbación. Entonces, cuando uno lee esto, realmente a uno le da la impresión de que sí, que está leyendo un documento hecho por un cristiano, como el que seguramente ustedes escribirían cuando quieren tratar de amonestar o invitar a alguien que no se revele a la iglesia, sino que permanezca fiel en la fe. Y habla de Dios y dice que está atento a los pensamientos. Habla acerca de Cristo, habla de la misericordia, habla de cómo Dios escucha a los justos. Entonces algunos dirán, pero entonces si esta carta fue escrita ya por esa época, si fue realmente Clemente copartícipe histórico de los eventos que ocurrían mientras estaban vivos los apóstoles. Entonces, ¿por qué la carta de Clemente no puede ser parte del canon bíblico? ¿Y por qué se escogieron otras cartas y por qué no esta? Que pudiese haber hecho parte del canon bíblico si tiene estas enseñanzas que realmente se ajustan mucho a la enseñanza del cristianismo. Quiero compartirles este capítulo 25. Los capítulos de la carta de Clemente son muy cortos, parecen versículos grandes, así que no se dejen engañar porque capítulo 25 parece que fuera gigantesca, no. Son capítulos cortos realmente. Y dice, consideremos la maravillosa señal, dice Clemente, dice esta primera carta de Clemente. Consideremos la maravillosa señal que se ve en las regiones de Oriente, esto es en las partes de Arabia. Él está hablando acerca de la resurrección. Y Clemente dice, hay una ave llamada Fénix. Esta es la única de su especie, vive 500 años y cuando ha alcanzado la hora de su disolución y ha de morir, se hace un ataúd de incienso y mirra y otras especias en la cual entra en la plenitud de su tiempo y muere. Y cuando uno ve esto, uno se da cuenta que realmente Clemente creía que el ave fénix existía. Y sigue diciendo, pero cuando la carne se descompone, es engendrada cierta larva que se nutre de la humedad de la criatura muerta y le salen alas. Entonces, cuando ha crecido bastante, esta larva toma consigo el ataúd en el que se hallan los huesos de su progenitor y los lleva desde el país de Arabia al de Egipto a un lugar llamado Ciudad del Sol, y en pleno día y a la vista de todos, volando hasta el altar del sol, los deposita allí, y una vez hecho esto, emprende el regreso. Entonces los sacerdotes examinan los registros de los tiempos y encuentran que ha venido cuando se han cumplido los 500 años. Y este pasaje específicamente, escrito por Clemente y que hace parte de la primera carta de Clemente, nos hace reflexionar y pensar, ¿es una carta inspirada por el Espíritu Santo? ¿Realmente coincide con todas las demás cartas del Nuevo Testamento o las enseñanzas del Nuevo Testamento y coincide plenamente con todo el Antiguo Testamento? Porque está haciendo referencia a un animal mítico al cual él parece darle credibilidad en el momento en que escribe y detalla con sus palabras acerca de lo que ocurre desde la muerte hasta el resurgimiento del Fénix. ¿Y para qué la utiliza él? Para qué utiliza este ejemplo? Simplemente para decir que Dios muestra la resurrección a través de la naturaleza
Y el ejemplo que utiliza para hablar de la resurrección que puede tener Cristo y la resurrección que podemos tener las personas, los cristianos, porque la gente no cree en la resurrección y él quiere meterse con ese tema y habla de la resurrección, y el ejemplo que pone es la historia del Fénix. Tal vez no pudo haber sido el mejor ejemplo, o no sé usted si hoy en día su pastor o usted llega a X congregación y la persona está hablando de la resurrección y ahora la enseñanza, en la enseñanza da por cierto la historia y de cómo el Fénix viaja desde Arabia hasta Egipto hasta la ciudad del Sol y deposita allí los huesos de su antecesor. No parece que sea un mensaje fundamentado en las escrituras. Entonces, insisto, la carta de Clemente sí parece ser escrita por un cristiano. Algunas referencias parecen indicar que la escribió el Clemente de Filipenses, pero otras no. Pero aquí tienen algunos de los elementos fundamentales de esta carta, que destaca a Jesucristo como sumo sacerdote, que ayuda al concepto de mantener la unidad y la obediencia dentro de la congregación, pero no solamente unidad y obediencia, sino tales que se burlan de la fe y de la autoridad dentro de la congregación. Habla de la designación de obispos y diáconos en la iglesia, porque la escritura lo refiere. Habla de que Dios designa a sus líderes y sus sacerdotes y especifica, habla claramente, advierte acerca de la división y los problemas dentro de la iglesia. Hasta ahí tenemos un mensaje que es, a mi juicio, bien inspirado como parte de alguien que puede ser un buen cristiano y como una carta que pudimos haber escrito cualquiera de nosotros, pero por los detalles que vimos allá acerca del Fénix, principalmente, da una la impresión de que no merece realmente hacer parte del canon de la Biblia. Pero hay otros documentos. Entonces hay una segunda carta de Clemente, una segunda epístola de Clemente, y ya ahí sí encontramos grandes diferencias, porque esto sí ya se sale de la base cristiana, porque más que una carta es una homilía, y es una homilía que parece una homilía del estilo católico, y muestra divergencias teológicas con el cristianismo que termina siendo importante. La segunda, estamos hablando de la segunda carta de Clemente o la segunda epístola de Clemente en este instante, en la que presenta una jerarquía divina con Dios, Cristo y el Espíritu Santo, pero esa jerarquía no le da el nivel de igualdad o de trinidad, en donde los tres son coiguales y coeternos, sino que habla de una jerarquía en el que el Padre es superior al Hijo, que es superior al Espíritu Santo. Digamos que hay una divergencia teológica. Hablando de la resurrección, esta segunda carta de Clemente habla de la resurrección de los justos, pero por el hecho de ser justos, en lugar de centrarse en la resurrección de Cristo. Presenta unas visiones escatológicas diferentes, detalles y conceptos que no están en otros textos bíblicos, y enfatiza que las obras justas son el medio de justificación, lo cual va contrario al cristianismo. La única justificación que tenemos es Cristo. Cristo es suficiente. El sacrificio de Cristo fue suficiente. La segunda epístola de Clemente no deja eso claro y más bien da a entender que las obras justas son el medio de justificación. Eso de una parte. Y de otra parte, está fechada posterior al siglo segundo. Se cree que algunos la sitúan entre el final del siglo segundo, otros entre el tercer y el sexto siglo, incluso. Y está demostrada que la fecha de escritura no corresponde a la fecha de existencia del Clemente de la primera carta. Hay otra carta de Clemente que se llama la Carta a las dos Vírgenes, que parece más bien relacionada con la segunda epístola de Clemente que con la primera, por supuesto, y es un texto apócrifo.
Por supuesto que esa carta a las dos vírgenes no hace parte del canon bíblico cristiano. Y entonces dice este Clemente que le escribe a dos vírgenes, una que se llama Tecla y otra que se llama Teonas, y donde las alaba por su virtud, por su fidelidad al celibato, por no tener familia, por vivir para la religión, y les exhorta a lo que él llama vivir en santidad y a rechazar a lo que él también llama tentaciones mundanas, como tener familia y tener esposo, como si no hubiese sido un mandato de Dios. Y en esa carta se enfatiza en la importancia de la virginidad como un camino hacia la santidad y a la comunión con Dios. Este Clemente o este pseudo Clemente las elogia por permanecer vírgenes y en su compromiso religioso. Entonces entramos a la técnica de encubrimiento de falsas motivaciones. Y una de sus derivaciones es la de la pureza espiritual, que ha sido ampliamente utilizada por el catolicismo desde el año 300 hasta ahora, para estimular el celibato en los sacerdotes. Y es que básicamente cuando el catolicismo comienza a consolidarse, necesita recursos y necesita tierras. Y algunos reyes comienzan a concederle tierras, recursos económicos y construcciones, es decir, edificaciones al catolicismo para que funcione. Y los sacerdotes iban a vivir allí, a esas casas, y trabajaban toda su vida, y cultivaban, y prestaban dinero además, porque eran comerciantes pseudobancarios. Los bancos, recuerden ustedes que los bancos surgen de la religión. Entonces los sacerdotes cumplían función de banqueros también, prestaban dinero a intereses. Pero ¿y qué pasaba cuando el sacerdote se moría? Pues obviamente las propiedades pasaban a su familia, como ocurre hoy en día, ¿no? Si alguien se muere, lo normal, lo típico es que la herencia quede para su familia. Pero eso al catolicismo no le gustó. Estaban perdiendo bienes, estaban perdiendo sus propiedades, necesitaban consolidarse como organización. De manera que estimulan el celibato en los sacerdotes y en ese caso, en las monjas o en las mujeres religiosas con el objetivo de evitar la sucesión de bienes y que no se perdieran los bienes de la religión. Vamos a ver aquí un poco acerca del ejemplo de encubrimiento de motivación. Y les di varios escenarios, por ejemplo, el de la política, en donde se quiere justificar el aumento de unos impuestos y el objetivo supuestamente es mejorar servicios, generar programas de alimentación para los niños pobres. Es que nadie está de acuerdo con que lo roben a través de los impuestos. Los impuestos no son sino simplemente un mecanismo del Estado para sacarle el dinero a la gente y para que los políticos se lo queden. Pero si a eso le decimos es que realmente vamos a tener un programa de alimentación para niños pobres, difícilmente alguien va a negarse eh, tan fácilmente a eso. O, por ejemplo, en el contexto del marketing, cuando nos hablan de productos saludables, como por ejemplo el azúcar natural. Entonces, si nos dicen el azúcar natural, pues debe ser buena porque es natural. O en la religión, lo que hablamos hace un momento, la mujer célibe es más santa que las demás. Si quiere ser santa, entonces no tenga esposo, no tenga hijos, dedíquese a la religión. Y así, ustedes terminan de leer los demás. De Clemente, entonces existen estos otros escritos, por lo menos 16 homilías identificadas y adjudicadas a Clemente. Fecha de escritura de esos documentos entre el siglo III y el siglo IV, y ahí están los temas de cada una de las 16. Se alejan notablemente de las enseñanzas cristianas. Luego nos lleva entonces a concluir que el Clemente que escribió la primera carta de Clemente no es el Clemente de todo lo demás de ahí en adelante, ni de la segunda de Clemente,
ni de la Carta de las Dos Vírgenes, ni de las 16 homilías clementinas o pseudoclementinas. Escritos por la misma mano, todos esos documentos no se sabe. No sabemos si varias personas escribieron la segunda carta, la Carta a las Vírgenes, estas 16 homilías. Si fueron varias personas, quiénes fueron, no tenemos conocimiento de ello. Lo cierto es que no son similares ni en estilo ni en mensaje a la primera carta de Clemente. Lo que nos lleva entonces al concepto de cómo utilizamos la hermenéutica y la eisegesis para el control social. A través de la religión, que es lo que nos interesa, lo que estamos viendo ahora en nuestro programa de hermenéutica. Pero también ven ustedes que existen técnicas de control social para muchas cosas. Y a través de los medios de comunicación, por ejemplo, influir en las opiniones y el comportamiento de la gente. Y en el contexto religioso, una norma social utilizada como técnica de control. Por ejemplo, establecer reglas y doctrinas de comportamiento religioso, porque a nivel social se establecerían reglas y expectativas sociales. Bueno, también dentro de esa microsociedad que es la congregación o que es la iglesia cristiana, una técnica de control congregacional es establecer reglas y doctrinas de comportamiento religioso que no tengan sustento en la escritura. Es que nosotros no estamos discutiendo contra las enseñanzas de la escritura, las aceptamos plenamente. El problema que tenemos es cuando utilizamos las escrituras para hacer una hermenéutica falsa y llegar a una eisegesis que permita el control social de las personas al interior de las iglesias, no solamente de las iglesias cristianas. Es que ustedes han escuchado muchísimos casos de eh, números de personas que se han suicidado, por ejemplo, motivados por un líder X de cualquier religión, de cualquier creencia. Porque también podemos utilizar la misma predicación y las mismas escrituras para influir en las prácticas de la vida diaria de las personas. Y no estamos hablando solamente de la vida cristiana. Ocurre también en todas las demás religiones. Como esas escrituras religiosas de cualquier religión son utilizadas para influir en las prácticas y en la creencia y la vida diaria de las personas, y cómo a través de la educación en los estados se busca socializar y formar personas con los valores que le interesen, o más bien sí, con los valores o las virtudes que le interesen al régimen de turno. Pero también en la iglesia buscar la formación de creencias religiosas que, aunque estén alejadas de las escrituras, sean dogmáticas. Por ejemplo, los eventos que ocurren en Semana Santa, muchos de ellos como cargar figuras, llevarlas por diferentes lugares. O sea, eso es algo que se aprendió desde la infancia y es algo que se aprendió desde la dogmática religiosa y que no está en las escrituras, así intenten darle vueltas a eso, no tienen forma de justificarlo. Hay unas normas legales también que son utilizadas dentro de las congregaciones y es que creamos leyes, creamos normas que aparentando ser cristianas lo que buscan es modificar o controlar el comportamiento de las personas o el control financiero, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con los diezmos y con las ofrendas. La iglesia tiene que funcionar económicamente también, pero hay situaciones descaradas de manipulación económica, de control financiero, mediante el cual algunos bandidos se enriquecen con los recursos de la iglesia para su propio interés personal. Y ahí tienen los demás que dejo de ejemplo también para que los vean con calma. Entonces, ya finalizando acá, entramos a resumir que el ejercicio de la hermenéutica, como bien lo decía Gadamer, tiene que influir en nuestro comportamiento social presente. De todos ellos aprendemos algo interesante de la hermenéutica. Y Gadamer decía, basta con interpretar
el texto mediante una conversación que tenemos con él. Es decir, yo hablo con el texto me habla, discuto con el texto y finalmente tengo una conclusión. Y la conclusión me fortalece, me enseña. No puedo ser el mismo desde antes de leer el texto a después de leer el texto. Pero como resultado de un mal ejercicio hermenéutico y de la aplicación de las prácticas exegéticas para manipulación social, económica, política, lo que obtenemos es esto: polarización de grupos, intolerancia religiosa, la manipulación de las masas, la desconfianza en las instituciones, el surgimiento de nuevas sectas e incluso de grupos extremistas que parecen estar sustentados en la Biblia, pero que no lo están. Y a la gente le crean sentimientos de culpa, de miedo, la aíslan socialmente, no le permiten que se inserte en la sociedad. Y por supuesto, el profundo rechazo a todo lo que sea ciencia y educación, porque hay algunos en la religión que pelean con la educación y pelean con la ciencia, como si el más grande de los científicos no fuera el creador mismo, o a Jesús no le llamáramos el maestro. Está la técnica de la damnatio memoria. Aquí recuerdan ustedes el sínodo del terror, mediante el cual un papa desentierra a otro papa muerto y lo juzgan por hechos que supuestamente hizo durante su pontificado. La técnica del damnatio memoria también existe hoy en día y lo que busca es borrar la historia completamente de una persona. La técnica de la negación flagrante. El manipulador niega lo que está ocurriendo a pesar de que lo estamos viendo. Y hay gente que es así. Tú ves que está haciendo algo y lo sigue haciendo y te lo niega. De frente te niega las cosas. Y si lo hacen de persona a persona, también lo hacen desde las esferas de gobierno, donde están haciendo algo y niegan que lo están haciendo a pesar de que lo siguen haciendo. Confundir, desorientar, desacreditar a quienes se atrevan a cuestionarlo. Mantener el control de la narrativa, mantener el control del tema que se hable, las famosas cortinas de humo, mantener el control de la percepción pública, negación flagrante. Aquí tienen algunas otras, que por favor las leen con calma. Este es un material que les dejaré hoy mismo para que tengan la posibilidad de comenzar a estudiarlo. Pero así como les describo las técnicas de manipulación a nivel social, como en este caso, a ver, veamos alguna aquí, promesas exageradas. Voy a crear 1.000.000 de empleos en los primeros 3 meses de mi mandato. Tal vez lo hayan escuchado ustedes en algunas campañas anteriores. Si no votas por nosotros, el país va a caer en el caos y en la violencia. Bueno, eso también existe a nivel religioso. Promesas exageradas. Si permaneces en esta congregación, fíjense el tema como es. No es en el cristianismo como tal, es en esta congregación. Si te quedas aquí, porque aquí es donde realmente se habla la palabra de Dios verdadera, las demás no te enseñan eso. Entonces te esperan las mansiones en el cielo, pero si no te quedas aquí, te vas a ir al infierno por toda la eternidad. O la apelación al miedo. Tiene que obedecerme porque yo soy el pastor, porque soy el líder, y si no me obedece, Dios te va a castigar con su ira y te va a ir mal y el resto de tu vida va a ser miserable. No te puedes ir de esta congregación, estás faltando a, a la lealtad, eres todo lo que quiera, todo lo que usted se imagine que un religioso puede decirle a una persona que quiere irse de una congregación en la cual está manipulando. O se victimizan finalmente, ¿no? Sabes que nosotros somos perseguidos por todos ustedes, los que se van, somos oprimidos por los que no comparten esta doctrina de esta congregación, y etcétera. Y la técnica del culto a la personalidad o el mesianismo, un ejemplo bien claro es el que tienen ahí en pantalla.
Según el Diccionario Soviético de Filosofía, la técnica del culto a la personalidad es una inclinación ciega ante la autoridad de algún personaje, ponderación excesiva de sus méritos reales, conversión del nombre en una personalidad histórica o en un fetiche. Y así hay un poco de gente enceguecida en política siguiendo a sus líderes mesiánicos y haciendo culto a la personalidad. Pero también ocurre en la religión, por supuesto, como ustedes saben que existen los líderes que son intocables en las diferentes religiones. A nosotros nos gusta hablar mucho y poner de ejemplo a los predicadores, a los pastores y a los falsos maestros. Pero también hay una cantidad de gente dentro de las congregaciones que son atenidos, abusivos y que siempre quieren que les tengan misericordia y lástima y que siempre están pidiendo que todo les sea entregado porque sí, porque son ellos y porque se lo merecen. Así que también desde ese lado existe el uso de las diferentes técnicas de manipulación. Y es así como terminamos encontrando que el estudio, la interpretación de la Biblia en manos de gente que maneje todos estos elementos puede ser convertido en una herramienta que produce mucho daño tanto en lo social como en lo espiritual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan por allí? Ok, no hay preguntas. Sailin, despídenos, por favor, como siempre, examen y video y PDF en plataforma. Y el jueves, recuerden, el jueves tenemos inicio de nuevo módulo, por favor. Sailin, ahora, por favor. Sí, Señor y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de aprender cada día más, de tomar